Cambiamos de tema. En Uruguay tuvo media sanción el proyecto para legalizar la eutanasia. Fue aprobado en la Cámara de Diputados. Se supone que será refrendado ahora por el Senado de ese país. La iniciativa, que reitero tiene media sanción, contempla que un paciente puede decidir pedir la eutanasia en el caso de una patología incurable, cuando los dolores sean imposibles de soportar. Debe tener la anuencia de un primer médico, esto pasa a la revisión de un segundo médico y hay un plazo para tomar la decisión. Un familiar no puede decidir sobre el paciente, esto es muy importante. Un familiar no puede decidir sobre el paciente. El propio paciente lo debe hacer cuando está transcurriendo la enfermedad. Tampoco debe existir una presentación o consentimiento previo, como sucede, por ejemplo, aquí en Argentina, en el caso de que uno deja su voluntad expresada, que si en el futuro le sucede algo, quiere donar sus órganos. Aquí lo debe hacer el propio paciente, cursando la enfermedad. Es para personas mayores de 18 años. Vamos a escuchar a los principales referentes del Colegio Médico del Uruguay. Artículo 1, el objeto de la ley, que es regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir. Y el artículo 2, que pone, digamos, lo que sería el objeto, es a quiénes se le haría. Y ahí aclara a personas mayores de edad, psíquicamente aptas y que cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible y que tenga como consecuencias un sufrimiento insoportable. Y aclara que podrán ampararse en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República. O sea que esto sería luego de varios meses de estar viviendo en Uruguay. No. Esto evita de que haya, digamos, un turismo eutanásico. En el proyecto de ley hay un procedimiento que son 8 pasos. El primero es la iniciativa. La persona tiene que decir, tiene que tomar, es la que toma. Ella no es otra persona, familiar o quien sea, es la que inicia el proceso. El paso siguiente es el médico que actúa, tiene que ver si realmente cumple con los criterios en cuanto a las características de cronicidad de la enfermedad, incurabilidad, sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces, si ese médico ve que se cumplen entonces esos 2 pasos, se convoca un segundo médico que no tiene que tener vínculos que generen conflicto de intereses, y si este segundo médico coincide con el primero, entonces se sigue con el proceso. Si el médico segundo no está de acuerdo, entonces se busca una tercera opinión. Es que esa tercera opinión no es individual, sino que es de una junta, lo que da más garantías. ¿Por qué colectivo? Porque hay un psiquiatra incluido y porque hay un especialista de la afección que tiene el paciente. Si se resuelve entonces seguir con el procedimiento, bueno, nuevamente se entrevista al paciente para que ratifique realmente su decisión y finalmente se culmina el proceso aplicándose la eutanasia. En Argentina no tenemos contemplada la eutanasia. Ha habido en el tratamiento de todos estos temas una fuerte presión de la Iglesia Católica, que sostiene que la vida la da y la quita Dios, y nuestros legisladores no han avanzado. Después de un larguísimo y profundo debate, aquí se autorizó el proyecto de muerte digna para evitar el encarnizamiento terapéutico. Consiste en retirar los soportes vitales. Una de las mujeres que levantó esa bandera fue la mamá de Selva Herbón, una criaturita que desde hacía mucho tiempo no tenía posibilidades de sobrevida. Se escuchó el testimonio de los familiares de los pacientes que estaban desahuciados y se lo aplica. Hay muchos médicos que hacen obviamente una suerte de objeción de conciencia.
¿Qué está pasando con el proyecto de la ley de eutanasia en el país? Bueno, uno de los impulsores es el especialista en bioética cordobés, Carlos Peca Soriano. Hablamos con él. Aquí en Argentina ahora, actualmente en diputados hay 4 proyectos con estado parlamentario. Si vos me preguntás por qué no los tratan, porque estamos en el 2025. O sea, están por cumplir 4 años esos proyectos ahí durmiendo en un cajón. Son proyectos transversales que son de distintos partidos políticos, distintas ideologías partidarias. Sin embargo, hay una cosa en común, que es ampliar lo que ya se sancionó en el 2012, que es la ley 26.742, ley de muerte digna. Para algunos pacientes que es imposible retirarles el soporte vital, son excepciones, ¿no? Son excepciones. Es muy segura la ley, todos los proyectos son seguros. Cada vez que sale una de estas leyes, salen a inefable poder de la Iglesia, de la cúpula eclesiástica, no de los fieles, porque vamos a recordar una cosa que es muy importante. El 77% de la población uruguaya aprueba esta ley, y los uruguayos son mayormente católicos. Los españoles desde el 2023 la tienen. Son fundamentalmente católicos, que cuando un animal doméstico, un animal de tu casa, tiene una grave patología y está sufriendo en forma irremediable, ¿qué hace el dueño? Va al veterinario y el veterinario le aplica pentotal, ¿sí? O sea, los animales no racionales están teniendo más derechos en estos momentos que los animales racionales como nosotros. Es una paradoja. Cuando alguien está sufriendo irreversiblemente y se va a morir en 3 meses con un dolor insoportable, ya sea físico o psíquico, el pedido de eutanasia tiene sentido, porque esa gente considera la vida peor que la propia muerte. Fuerte lo que dijo Peca Soriano. A ver, voy a arriesgar una opinión personal, y todas las opiniones son absolutamente respetables. Me parece que es necesario que Argentina tenga una ley para legalizar la eutanasia. Nadie obliga a nadie a que se practique una eutanasia. Lo decide el paciente, acompañado por los médicos. Ni siquiera un familiar lo puede decidir. Y en Uruguay es para las personas, obviamente, mayores de 18 años. Hay cierta cobardía de los legisladores de todos los partidos, porque esto es transversal, de no incomodar a la Iglesia. Pero la decisión, el padecimiento y el karma es de cada paciente en ese momento. La ley no obligaría a nadie, pero nos debemos una ley. Una aclaración, vamos a redundar en esto. En Uruguay quieren evitar, la frase suena fuerte, el turismo de la eutanasia. Será para los uruguayos y para quienes tengan residencia en el Uruguay. Un debate pendiente de nuestra querida Argentina. Sigue Mariano. Gracias, Petete. A partir de hoy...